Proporcionalidad inversa con valores negativos en las variables. Es el problema inicial. Encuentra los valores de las variables que están en proporcionalidad inversa y realiza lo siguiente. Literal A. Completa la tabla cuyos valores en la siguiente relación. Y igual 12 entre X. Constante de proporcionalidad de XY igual a 12. Considera algunos valores negativos para X, luego responde las preguntas. Completemos la tabla. Si nos fijamos, la constante de proporcionalidad es 12 o los valores de Y los podemos encontrar dividiendo 12 entre los valores de X. Tenemos que 12 entre menos 6 es menos 2. 12 entre menos 5, menos 2.4. 12 entre menos 4 es menos 3. 12 entre menos 3 es menos 4. Entre menos 2 ya está el menos 6. Y 2 entre menos 1 es menos 2. Entre 0 no podemos dividir, así que no vamos a completar esa columna. 2 entre 1 es 12. Y aquí los valores vemos que se van a reflejar solamente aquí con signos contrarios. 6, 4, 3, 2.4 y 2. Literal B. Cuando X es menor que 0, o mejor dicho, cuando 0 es menor que X, es decir, para valores positivos, y X cambia al ser multiplicada por 2, por 3, por 4, ¿cómo cambia Y? Vamos a ver en la parte derecha, cuando X es mayor que 0, los valores, el cambio que tiene X, a ver cómo cambia Y. Si tomamos, por ejemplo, 1 por 2, vemos que Y se multiplica por un medio. Si tenemos, por ejemplo, 2 por 3, vemos que Y se multiplica por un tercio. Entonces vemos que Y cambia multiplicándose por los inversos de los números por los que se multiplica X. La misma característica de la proporcionalidad inversa que ya habíamos mencionado en el literal B. Ahora veamos el literal C. Cuando 0 es mayor que X, es decir, X es negativa, y X cambia al ser multiplicada por 2, por 3, por 4, ¿cómo cambian los valores de Y? Hagamos el mismo ejercicio. Multiplicamos, por ejemplo, menos 1 por 3. Tenemos que Y se divide entre 3 o se multiplica por un tercio. Consideramos, por ejemplo, menos 3 por 2. Veamos qué pasa con Y. Menos 4 entre 2 es menos 2. O sea que se divide entre 2 o se multiplica por un medio. Entonces vemos que así como ocurrió en el lado positivo de X, en el lado derecho, también ocurre en el lado izquierdo, en la parte negativa. Los valores de Y cambian multiplicándose por los inversos de los números por los que se multiplica X. En el literal D tenemos, cuando X toma valores negativos, se observan las mismas características de la proporcionalidad inversa descubiertas en clases anteriores. La respuesta a esta pregunta es sí. A pesar de que la variable X toma valores negativos, la constante sigue siendo 12 si observamos, y además, cuando X cambia multiplicándose por un número, Y cambia multiplicándose por el inverso de dicho número. Entonces tenemos que cuando Y es inversamente proporcional a X, aunque X tome valores negativos, las características de la proporcionalidad inversa se mantienen.
Veamos un ejemplo más. Tenemos la ecuación, la relación de proporcionalidad y igual menos 6 entre x es inversamente proporcional a x. Tenemos ya la tabla construida y vemos que cuando x cambia multiplicándose, por ejemplo, por 2, y cambia multiplicándose por un medio, es decir, por su inverso. Y veamos en el caso de la parte negativa. Cuando x cambia multiplicándose por 3, vemos que y cambia dividiéndose entre 3 o multiplicándose por un tercio, el inverso de 3. En otras palabras, en este caso que tenemos que la constante es negativa, menos 6 sobre x, podemos escribirlo como y igual menos 6 sobre x, es decir, darle el 6 o darle el menos a la constante 6 y decir que la constante es negativa. Entonces, si tenemos una función de proporcionalidad inversa con constante sea negativa, vemos que las características se cumplen. Por lo tanto, en la proporcionalidad inversa la constante puede ser negativa. Los ejercicios propuestos son completar las tablas, identificar la constante y escribir la ecuación. Para poder resolver de una forma más sencilla, podemos fácilmente encontrar primero la constante y encontrar también la ecuación. Después completar la tabla. ¿Por qué? Porque podemos encontrar la constante si conocemos una columna de la tabla. Y siempre buscamos conocer la más sencilla, que es esta. Vemos que la constante va a ser x por y. En este caso hay que multiplicar 1 por 8 y esa es la constante de proporcionalidad. Y con esa podemos escribir la ecuación y igual a x. Y con la ecuación y igual a x, cuando escribamos el valor de la constante que encontramos, entonces podemos encontrar el resto de valores de y dividiendo la constante entre los correspondientes valores de x. Solo que no vamos a dividir entre 0. Y en el número 2, el proceso es exactamente el mismo. Tenemos una columna, con esta podemos encontrar la constante y escribir la ecuación y igual a sobre x. Conociendo a y dividiendo la constante entre cada una de estas x, vamos a encontrar sus correspondientes y.